Hola a todos, yo soy Matt. Y esta es Psychos, a quien le fascina el control, la manipulación y el caos que materializa a su paso. Ella siempre va varios pasos por delante, armando planes y tendiendo trampas, no porque tenga que hacerlo, sino porque le divierte. Y no solo es poderosa, sino peligrosa en aspectos que van más allá de la fuerza. Su mente es un arma tan afilada como cualquier espada. No le importa sacrificar a sus propios subordinados, como cuando envía el rinoceronte peleador a un combate sin esperanzas, solo para ver qué pasa. Esa curiosidad sádica combinada con su frío cálculo la hace impredecible y aterradora. Sin embargo, su arrogancia es tanto una debilidad como una fortaleza. Psychos confía plenamente en que está destinada a ser la forma de vida definitiva y, ¿por qué no?, sus habilidades Esper, potenciadas por Dios y un elixir de su propia creación, la convierten en una potencia psíquica. Se enfrenta con confianza a Tatsumaki y aunque al principio subestima a su oponente, la magnitud de su poder es innegable, y luego de que se fusiona con Orochi, su fuerza psíquica se multiplica hasta el punto de que manipula la gravedad con una fuerza aplastante, dispara devastadores rayos de energía e incluso enfrenta a Tatsumaki, a quien acaba llevando a su límite. Pero la fusión de Psychos y Orochi es algo totalmente distinto. Las habilidades psíquicas de Psychos son versátiles y bastante imponentes, aunque no son tan pulidas o experimentadas como alguien como Tatsumaki. Psychos puede inmovilizar a sus oponentes con ataduras psíquicas, amplifica la gravedad hasta niveles absurdos y lanza ataques masivos de energía. Uno de sus movimientos más temibles es la creación de ondas gravitatorias que pueden aplastar zonas completas y puede elevar la presión de la gravedad hasta 300 veces. Incluso antes de su fusión con Orochi, disponía de un arsenal de habilidades como la telepatía, la proyección de energía y la capacidad de controlar a los demás desde grandes distancias. Lo que la hace aún más intrigante es su capacidad para ver el futuro a través de su tercer ojo. Esta clarividencia le dio una vez una visión de la perdición de la humanidad, y fue esa visión lo que la llevó a la locura. Su intelecto desempeña un papel fundamental en su eficacia. Psychos no solo es una combatiente, es una planificadora que analiza los puntos fuertes y débiles de sus enemigos, y así prepara escenarios de batalla en los que ella y sus aliados tengan ventaja. Y fue debido a sus estrategias que muchos héroes acabaron peleando con monstruos que atacaban y tomaban ventajas de sus debilidades. También reconoció el potencial de Garo cuando algunos no lo hicieron, demostrando que su mente es tan aguda como su poder psíquico. Sin embargo, su exceso de confianza suele volverse en su contra. Psychos puede ser imprudente al pensar que su poder y sus planes son infalibles, por lo que oponentes como Tatsumaki y Fubuki, más hábiles y experimentadas, ponen al descubierto sus puntos débiles. Aún así, desde su dominio de la psicocinesis hasta su escalofriante clarividencia, ella es un personaje de mucho poder y bastante imponencia física. Sigman no solo fue un monstruo capaz de aniquilar ciudades, sino una fuerza de la naturaleza, o al menos eso pensaba él. Nacido de la furia de la tierra debido a la implacable contaminación de la humanidad, se vio a sí mismo como la cura para la infección en la que se había convertido la misma humanidad. En sus ojos, los humanos son parásitos que contaminan y devastan el planeta, dejando atrás un mundo de toxicidad. Su propósito estuvo bastante definido desde su nacimiento: vacunar la tierra, eliminando por completo a la humanidad. Para Sigman, esto no era malvado, es justicia, la voluntad de la madre tierra encarnada. Esa convicción de justicia propia le dio una ferocidad que pocos podían igualar. Sigman fue un desastre andante capaz de arrastrar vastas extensiones de una ciudad en instantes. Los seres que se atrevían a enfrentarse a él no solo perdían, sino que eran barridos como si ni siquiera estuviesen allí. Incluso los héroes de clase A, un nivel conocido por su habilidad y fuerza, huían aterrorizados o eran aplastados sin que él tuviese que esforzarse en lo más mínimo. Su capacidad para diezmar a sus oponentes sin esfuerzo lo convertía en una de las mayores amenazas a las que se había enfrentado la humanidad hasta entonces. Sin embargo, lo que realmente lo hacía aterrador fue su transformación, y es que en su forma básica, él ya era una amenaza, pero su forma avanzada lo llevaba todo a un nivel superior. Garras encendidas, colmillos afilados, ojos rojos brillantes y una presencia mucho más monstruosa. Este era su verdadero yo, donde su fuerza y durabilidad alcanzaban su punto máximo, convirtiéndolo en un desafío aún mayor. Las bolas de energía de Sigman eran su movimiento característico, proyectiles devastadores que causaban explosiones masivas donde sea que caían. No se trataba de explosiones aleatorias, sino de acumulaciones de energía biológica del planeta, un arma extraída directamente de la Tierra que pretendía proteger. Esas explosiones no dejaban lugar para la huida o la supervivencia. Sin embargo, Saitama lo detuvo rápidamente, y así evitando que pudiese explotar.
todo el alcance de su poder. Marugori fue originalmente un hombre sencillo con un sueño singular, convertirse en la persona más fuerte del mundo. Marugori tomó un atajo hacia el poder consumiendo un esteroide experimental. Esa decisión lo cambió todo, convirtiéndolo de un humano ambicioso en un enorme gigante mutado capaz de aplastar ciudades con un simple movimiento de su brazo. La transformación en sí fue tan horrible como asombrosa. El cuerpo de Marugori creció a una velocidad sin igual, y su mutación fue tan extrema que destruyó el laboratorio donde había comenzado. No obstante, para Marugori, no se trataba solo del poder que ahora ejercía. Esta era la realización de un sueño de toda la vida. Su enorme estructura y su increíble fuerza no tenían comparación, y con cada movimiento de sus brazos, dejaba devastación a su paso, arrastrando Ciudad D como si fuese un castillo de arena. Pero incluso con semejante poder, Marugori no era invencible. Su fuerza, aunque monstruosa, se volvió indomable y se basaba más en el simple poder físico que en la estrategia. No tenía la delicadeza de un luchador entrenado, sino que se enfocaba en abrumar a sus objetivos con puro tamaño y poder. Es ahí donde destacaban sus habilidades, puñetazos que materializaban enormes ondas de choque expansivas capaces de arrastrar zonas completas, pisotones que dejaban enormes cráteres en el suelo de más de 100 metros de ancho, y una furiosa descarga de golpes rápidos capaces de aniquilar cualquier cosa que se interpusiese en su camino, siempre y cuando esa cosa no fuese Saitama. Su velocidad, a pesar de su tamaño, fue más que impresionante, lo que le permitía lanzar estos ataques en rápida sucesión, convirtiéndolo en una auténtica fuerza de destrucción. No obstante, todo se deshizo en un instante, cuando su lealtad hacia su hermano chocó con su propio poder. Fukegao, estando en el hombro de Marugori, divisó a Saitama, la única persona que no parecía inmutarse ante el poder del gigante, y en un trágico error, Marugori golpeó al hombre equivocado, matando accidentalmente a la persona que le había ayudado a alcanzar su sueño. Dominado por el dolor y la rabia, desató su furia con Saitama, golpeándolo en el suelo con una serie de golpes que debían haber sellado su victoria. Pero Saitama le asestó un único puñetazo que acabó con todo. Marugori cayó y su enorme cuerpo aplastó Ciudad B en un último acto de destrucción involuntaria. Melzer Guard es una mezcla aterradora de caos, adaptabilidad y poder, lo que lo hizo uno de los oponentes más formidables durante el arco de los conquistadores alienígenas. Como general de los ladrones de materia oscura, trajo la destrucción con un retorcido sentido de orden, llevado a cabo a través del extraño trabajo en equipo de sus 5 cabezas. Cada cabeza tenía su propia personalidad, lo que le daba un enfoque casi de mente de colmena al momento de tomar decisiones. Y la variedad se hizo inquietante. Una cabeza hablaba con frases entrecortadas y simplistas, en tanto que la otra hacía de animadora, aceptando con entusiasmo todas las sugerencias. Una cabeza analítica vigilaba el entorno, una violenta disfrutaba con la idea de matar todo lo que estuviese en su camino, y una cabeza líder lo unía todo, tomando las riendas cuando se debía actuar. Juntas creaban una espeluznante mezcla de locura y estrategia, provocando a sus enemigos sin descanso. A medida que se destruían las cabezas, las restantes se volvían más ágiles, insinuando que su inteligencia y características estaban repartidas en las 5. Aún así, su capacidad de regeneración se hizo una pesadilla. No importaba cuántas veces lo golpeen, apuñalen o corten, el cuerpo de Melzer Guard volvía a recomponerse, casi burlándose de los esfuerzos de sus oponentes. Y como todos tienen las suyas, su debilidad estaba en las 5 canicas ocultas en su cuerpo, es decir, sus puntos débiles. Esas canicas cambiaban de ubicación después de cada regeneración, lo que las hacía casi imposibles de localizar sin ataques implacables y una aguda observación, de modo que esta recuperación constante lo hacía casi invencible, lo que obligaba a sus oponentes a trabajar en equipo para explotar su única y evidente vulnerabilidad. A esta aparente invencibilidad se sumaba su capacidad para dividirse en 5 cuerpos distintos, cada uno tan fuerte como el original, permitiéndole atacar desde múltiples ángulos a la vez, convirtiendo las batallas en una caótica pelea por la supervivencia. Y cuando la situación lo ameritaba, él se fundía en una sola entidad, multiplicando su poder y lanzando ataques devastadores. Su cambio de forma solo lo hacía más impredecible, con la capacidad de materializar armas como martillos, cuchillos e incluso alas. Él podía adaptarse a cualquier situación de combate, infligiendo un daño letal con cada parte de su cuerpo. Y fue solo la persistencia y el
esfuerzo combinado de bate metálico, lindo, samurai atómico y Van, que fueron disminuyendo sus aparentemente interminables defensas. Nyan se pavoneaba por la vida con una confianza tan afiliada como sus garras, convencido de su superioridad por encima de la mayoría de los oponentes. No obstante, bajo su sonrisa de seguridad se escondió una cobardía calculadora. Nyan no se lanzaba a las batallas sin asegurarse de que las posibilidades estuviesen a su favor. Si percibía el más mínimo indicio de un desafío que no podía manejar, prefería atacar desde las sombras o no hacerlo en lo absoluto. Este rasgo se puso de manifiesto cuando se enfrentó a Saitama. En el momento que Nyan se dio cuenta de que Saitama estaba en un nivel completamente distinto, abandonó el combate sin vacilar, revelando que su instinto de autoconservación era mucho más fuerte que cualquier lealtad a la asociación de monstruos. Esa misma naturaleza egoísta convirtió a Nyan en un matón sádico. Se deleitaba atormentando a los débiles y jugando con los héroes para su diversión. Ver el sufrimiento de los demás parecía recordarle la libertad que había alcanzado cuando se convirtió en un monstruo, viviendo sin reglas ni restricciones. Sin embargo, cuando Lindo se enfrentó a él con un mensaje de amor, Nyan vaciló. Su malestar denotaba una vulnerabilidad más profunda, quizá conectada con los recuerdos de su vida pasada como mascota, donde el afecto no fue bien recibido. Aún así, Nyan fue un torbellino de destrucción. Sus garras son su arma más letal, capaces de atravesar con facilidad el resistente cuerpo de Lindo. Técnicas como retribución felina le permitían desatar afiladas ondas de choque capaces de arrasar edificios, y su versión mejorada aumentaba la devastación a una escala aún mayor, de modo que el poder, velocidad y agilidad de sus golpes lo hacían tan letal que lucía como el oponente definitivo para la mayoría de los héroes. Nyan podía moverse tan rápido que incluso los héroes de clase A tenían dificultades para mantener su ritmo, y sus reflejos le permitían desviar las balas con un solo movimiento de sus garras. Incluso se deslizaba por huecos de apenas milímetros de ancho, lo que hacía que las trampas y restricciones fuesen básicamente inútiles contra él. Esta extraña habilidad le permitió infiltrarse en el cuerpo de Drive Knight durante su combate, intentando atacarlo desde su interior. Ese fue un movimiento audaz que puso de manifiesto tanto la confianza de Nyan como su tendencia a subestimar a sus oponentes. Aunque su elástico cuerpo podía soportar gases como el anestésico y aguantar cierto nivel de castigo, no fue suficiente para sobrevivir al calculado contraataque de Drive Knight, quien literalmente hizo asado de gato. Y ese fue el resultado de subestimar a uno de los combatientes más tácticos que existen en One Punch Man. Phoenix Man es el tipo de villano que destila confianza, encanto y demasiado orgullo, lo que lo hace tan divertido como peligroso. Con su agudo ingenio y sus dotes teatrales, parece un actor nato, siempre deleitándose con el drama de la batalla. Sin embargo, bajo esa espectacularidad se esconde una mente calculadora, que sabe cómo explotar las debilidades de sus enemigos. Sus planes se alimentan de la ventaja psicológica, haciendo que sus enemigos se cuestionen cada uno de sus movimientos. La base de su poder es su capacidad de resucitar, literalmente, que le permite regenerarse y evolucionar hacia formas cada vez más fuertes luego de que es derrotado. Cada resurrección amplifica su fuerza, velocidad y durabilidad, transformándolo en una versión cada vez más formidable de sí mismo. Su traje no es solo un adorno, sino que está ligado a su propia esencia, lo que le permite levantarse de la derrota, literalmente como un ave fénix. Cada vez que cae, renace más fuerte, más rápido y más temible. Ese ciclo regenerativo amplifica su durabilidad y mejora sus habilidades de combate, convirtiendo cada nueva forma en una versión más avanzada de sí mismo. Es como si estuvieses enfrentando al enemigo final de un videojuego, que no para de aumentar de nivel, no importando lo que hagas. Pero lo que realmente distingue a Phoenix Man es el uso táctico que hace de sus habilidades. No confía únicamente en su fuerza o en las llamativas transformaciones, sino que utiliza su mente como arma, analizando el estilo de pelea de su oponente y adaptando el suyo en consecuencia. Él siempre está un paso por delante. Sus ataques, a menudo llenos de astucia y engaño, pretenden desmantelar tanto el cuerpo como el espíritu de sus enemigos. La combinación de pensamiento estratégico y poder importante lo convierte en un oponente bastante escurridizo y difícil de enfrentar, incluso para los héroes más experimentados. Él no solo pelea para ganar, sino para dominar el escenario. Sus movimientos son dramáticos y a menudo impredecibles, diseñados para mantener a sus oponentes adivinando y desequilibrados. Tanto si utiliza ataques basados en la energía, como si se sumerge en el combate cuerpo a cuerpo, Phoenix Man mantiene firmemente el control del momento. Esta presión implacable, combinada con su capacidad de regeneración, lo hace sentir casi invencible, lo que hace dudar hacia el héroe más confiado. Sin embargo, lo que lo hace realmente fascinante es el balance de sus puntos fuertes y sus defectos. El exceso de confianza a veces puede llevarlo a subestimar a sus oponentes, dándoles una pequeña ventana de oportunidad para atacar.
Hellfire Flame es un personaje cuyo comportamiento tranquilo y serio oculta el peso de su pasado y la profundidad de sus ambiciones. Como uno de los graduados más hables de la prestigiosa clase dorada de la aldea ninja, se desenvuelve con una tranquila seguridad en sí mismo y rara vez exhibe emociones, a menos que se mencione su rencor hacia Flashy Flash. Bajo su exterior estoico se esconde un ninja que se ha cansado de la vida que le han impuesto. En sus últimos momentos, confesó abiertamente la verdad detrás de su transformación monstruosa. Ser tratado como herramienta en vez de como una persona en las sombras de la aldea ninja lo dejó anhelando la libertad y el poder. Tu decisión de convertirse en un monstruo fue impulsada por el deseo de escapar de las cadenas de la servidumbre y, por una vez, situarse entre los que saquean y gobiernan. Las habilidades de Hellfire Flame son extraordinarias y su transformación en un monstruo de nivel dragón amplificó sus habilidades hasta un nivel espeluznante. Su velocidad, que rivaliza con la de los mejores ninjas de la aldea, fue tan abrumadora en su forma de monstruo que pudo igualar momentáneamente a Flashy Flash. Su batalla se desarrolló a un ritmo tan vertiginoso que las explosiones que dejaban a su paso parecían a cámara lenta, un testimonio de lo muy por encima de la percepción humana que estaban operando. Flashy Flash, que rara vez elogia a sus enemigos, admitió que la velocidad de Hellfire Flame suponía un desafío para la mayoría de los héroes de clase S, pero además de velocidad, también contaba con fuerza y resistencia. Él rompe hormigón con facilidad y soporta ataques devastadores, como el Gigabot Smash de Brace Giant, el cual es lo suficientemente potente como para aniquilar completamente a su oponente. Incluso cuando se enfrentaba al aluvión de patadas implacables de Flashy Flash, aguantaba hasta que su técnica definitiva lo derribó. Las técnicas basadas en el fuego de Hellfire Flame le dan una clara ventaja en combate, ya que combinan su precisión ninja con su poder elemental. Su patada con hoja de fuego es un golpe abrasador que prendía en fuego a su objetivo al impacto, en tanto que su estocada dispersante de liberación de fuego desencadena una serie de cuchilladas ardientes en rápida sucesión, abrumando a los oponentes tanto con intensidad como con velocidad. Y junto a Hellfire Flame, Gao Wing es el tipo de villano que sabe cómo mantener las cosas interesantes. Te comporta con una extraña mezcla de cortesía y sadismo, y a menudo se burla de sus oponentes como si todo formase parte de un juego. Y al igual que Flame, él siente un odio latente hacia Flashy Flash, pero no solo lo ve como rival, sino como la razón de lo que él llama amargamente el fin, un acontecimiento catastrófico que convirtió su pasado común en un campo de batalla de resentimiento. Él es un torbellino de velocidad, fuerza y precisión, haciendo honor a su linaje ninja. Su forma humana por sí solo lo clasificó como una amenaza de nivel demonio, pero el punto más alto de su poder lo alcanza cuando se transforma en su forma monstruosa. La transformación lo catapulta al nivel dragón, aumentando su velocidad a niveles que incluso aturden a Flashy Flash, al menos momentáneamente. Y Flashy Flash incluso admitió que la mayoría de los héroes de clase S hubiesen tenido problemas para enfrentarse a Gao Wing, pero incluso fuera de su forma monstruosa, las técnicas de Gao Wing son tan creativas como letales. Su patada de espada tempestuosa combina potencia con vientos cortantes, en tanto que sus afilados cables enredan y cortan a sus oponentes con bastante facilidad. Sin embargo, su forma monstruosa tenía un nivel de desventaja. Aunque le proporcionaba un inmenso poder, todavía era relativamente nueva y no lo había dominado del todo. Y luego de su derrota a manos de Flashy Flash, la frustración de Gao Wing fue evidente, pero también lo fue su reconocimiento al indudable nivel que Flashy Flash poseía. Un trago bastante amargo para alguien tan orgulloso y arrogante como él, pero aún con todo esto su asociación con Hellfire Flame sigue siendo uno de los aspectos más destacados de su estilo de combate, ya que su trabajo en equipo les permite presionar incluso a oponentes de alto nivel como Flashy Flash. Grodivas o Grodivas, como se diga. El punto es que él fue una amenaza de nivel dragón, conocido como uno de los guerreros más formidables de los ladrones de materia oscura. El propio Geryugan Chub lo describía como su mejor guerrero, un título que no se daba a la ligera en la tripulación de Boros. Él fue un tipo de peleador que disfrutaba con la idea de exhibir su fuerza, obsesionado con qué movimiento especial causaría la mayor impresión. Como general alienígena, Grodivas disponía de un arsenal de habilidades y técnicas que daban la imagen de un combatiente realmente letal, y su aliento ácido fue su movimiento característico, algo de lo que presumía que podía derretir cualquier cosa a su paso. Además de su aliento ácido, él contaba con al menos 20 técnicas con nombre propio, que llevaban el peso de su experiencia en el combate cuerpo a cuerpo. Técnicas como mordisco doble, agarre de espinas del purgatorio y estrangulamiento celeste dejan entrever un estilo de pelea bastante interesante, preciso y abrumador. Desafortunadamente, ninguno de estos movimientos pasó de su presentación, ya
ya que la intervención de Saitama fue demasiado rápida. Aún así, está claro que él poseía una inmensa fuerza física y habilidad en combate, e incluso comentó que la mayoría de sus combates terminaban demasiado rápido como para poder lucirse. Pero irónicamente, en el momento que llega un combatiente que sí es oponente para él, ese termina siendo demasiado fuerte y su combate termina en cuestión de instantes. Kyoryugen Shu fue el estratega de los ladrones de la materia oscura y un leal defensor de Boros hasta el final. Él supervisaba las operaciones en la nave y dirigía cada uno de sus movimientos esenciales. Se comportaba con autoridad, reconociendo la importancia de su rango y asegurándose de que todo funcionase a la perfección. Pero bajo ese exterior calculador y metódico se escondía un ser profundamente entregado a su amo, dispuesto a darlo todo cuando la nave y sus tripulantes se veían amenazados. No obstante, ese comportamiento tranquilo y sereno podía desvanecerse en un instante si el peligro se acercaba demasiado, dejando al descubierto un lado más frenético que desvelaba lo mucho que valoraba su misión y su supervivencia. Su poder principal es la psicocinesis, y a diferencia de algunos psíquicos que se basan en la fuerza, su manejo de esa habilidad era tan alto que incluso eliminaba la fricción entre los objetos y el aire, lo que le permitía lanzar proyectiles a velocidades inferiores a la luz, sin que se quemasen ni perdiesen impulso. De modo que en tanto Tatsumaki podía lanzar objetos masivos con una potencia inmensa, el dominio de la velocidad y la precisión de Kyoryugen Shu suponía un control totalmente diferente. En sus manos, las rocas se convertían en misiles letales, que se movían tan rápido que resultaba casi imposible esquivarlos. Uno de sus movimientos más notables fue la lluvia telequinética de escombros, con la que convertía los escombros en una lluvia incesante de proyectiles a gran velocidad, convirtiendo algo tan común como los escombros en una fuerza letal. El anime también mostró su onda gravitacional telequinética, un movimiento que aumentaba drásticamente la gravedad del entorno en un punto específico, lo que ponía más de manifiesto su versatilidad. Esas técnicas, combinadas con su capacidad para manipular el campo de batalla, hacían de él un oponente formidable, o al menos en teoría. Esa misma dualidad se extendía a la forma en la que Kyoryugen Shu veía sus habilidades. La confianza, o quizá la arrogancia, lo definían. Realmente se veía a sí mismo como el psíquico más poderoso del universo. Sin embargo, fue este exceso de confianza lo que a menudo lo cegaba ante la realidad de las amenazas a las que enfrentaba. La llegada de Saitama, por ejemplo, debió haber sido un momento de cautela, teniendo en cuenta la destrucción que había dejado a su paso. En cambio, él lo vio como una oportunidad para exhibir su supuesta superioridad, lo que lo llevó a una rápida y humillante derrota. El Rey de los Bosques fue un imponente monstruo, tanto física como ideológicamente. Una figura inmensa, parecida a un árbol, con un impulso implacable para devolver la vegetación al planeta. Para él, la humanidad no es más que una plaga que se debe eliminar por el bien del planeta, y entonces los utilizaría para fertilizante, literalmente. La destrucción era un paso necesario para devolver el balance perdido de la naturaleza, y perseguía esta visión con un desafiante sentido del propósito. Su personalidad reflejaba ese enfoque singular, despiadado, dominante y totalmente convencido de la rectitud de su causa. El Rey de los Bosques encarnaba el propio bosque, y es que además de que manipulaba las plantas, su cuerpo es una masa de ramas, raíces y corteza que se movía con una aterradora fuerza de la naturaleza. Con tan solo una rama podía aplastar o inmovilizar incluso a los oponentes más fuertes, como Tantok Master. Podía extender sus ramas para atrapar o aplastar a sus oponentes a distancia, materializando una red casi impenetrable de extremidades que dejaba imponentes a sus enemigos. Además, este poder no se limitaba a los ataques a pequeña escala, su alcance podía bloquear estructuras completas, convirtiendo paisajes urbanos en su bosque personal de destrucción. Su conexión con la tribu del bosque, una legión de humanoides de origen vegetal que cumplían su voluntad, amplificaba su amenaza. Se movían como una ola viviente, extendiendo raíces y enredaderas para atrapar a todo aquello que estuviese a su paso, haciendo que su ataque a la humanidad pareciese más un desastre natural que una invasión. Sin embargo, pese a su inmenso poder, el Rey de los Bosques no fue rival para Genos, quien recientemente había recibido una actualización a su equipo de ataque. Él empezó desmantelando a la tribu del bosque en unos instantes, y acabó tan rápido con el Rey de los Bosques que ni siquiera vemos lo que sucedió. Plutón, el rey del inframundo, una amenaza que al igual que algunos de los personajes en ese video, tenía un profundo odio hacia la humanidad. Veía a los humanos como criaturas derrochadoras, que llenaban el planeta de basura y contaminación, y estas acciones no hacían menos que causarle repugnancia. Y esa repugnancia alimentaba su ambición de limpiar el mundo de la superficie, aniquilando por completo a la humanidad. De modo que cuando Plutón aparece inicialmente en Ciudad Y, él no se limitó a la destrucción de edificaciones, sino que arrasó con una vasta porción de la ciudad, y con sus fosas nasales,
podía inhalar con tal fuerza que succionaba personas, escombros y estructuras completas directamente hacia su cuerpo. Pero al final todo ese poder no sirvió para nada, porque entonces Saitama aparece y ya sabes lo que pasó. Bakusan es el tipo de peleador al que le encanta dominar, tanto en el combate como en su propia mente. Se comporta con un orgullo inquebrantable y tenía la firme convicción de que las artes marciales estaban pensadas para el combate a vida o muerte. Para Bakusan, cada combate era una oportunidad de exhibir su superioridad y disfrutaba con la brutalidad de su arte de asesinato del infierno, un estilo de pelea diseñado para aplastar a sus oponentes. Y sus movimientos eran armas que rompían huesos, inutilizaban miembros y ponían fin a los combates antes de su inicio. Sin embargo, su orgullo iba acompañado de un insaciable sed de poder, incluso como bicampeón del torneo de la super pelea, donde fue aclamado como el hombre más fuerte de la historia. Bakusan encontraba poca satisfacción en pelear con aquellos que estimaba como indignos, pero debido a su envidia hacia Suiryu, él acabó devorando las células monstruosas que Goketsu le había ofrecido, ignorando las consecuencias y decidido a superar a todos y consolidarse como el guerrero definitivo. Evidentemente, esto lo transformó y potenció su poder en todos los aspectos posibles, con movimientos como patadas que iban dirigidas a las piernas y a los brazos. Él se volvió mucho más destructivo, saltaba alturas increíbles y aplastaba a sus oponentes de un solo golpe, y fue ese estado que lo clasificó como una amenaza de nivel dragón. Pero la monstrificación no solo hizo a Bakusan más fuerte, sino también más cruel. Se deleitaba con su nuevo poder y disfrutaba sádicamente humillando a los más débiles. Ya no le interesaba probar su fuerza con oponentes dignos, él buscaba dominar y destruir. Pero esa implacable arrogancia lo llevó a su error más fatal: subestimar a Saitama. Incluso después de que sus ataques no habían tenido éxito con él, se negó a reconocer la diferencia de poder, y en vez de esto, él se aferró a su ilusión, burlándose de Saitama e insistiendo en su propia invencibilidad, de modo que su último y desesperado ataque se topó con un devastador golpe de Saitama, que destruyó la mitad de su cuerpo y puso fin a su ataque en un instante. Goketsu es el tipo de monstruo que destaca no solo por su fuerza abrumadora, sino por la forma en la que se comporta, tranquilo, sereno y calculador, como un combatiente experimentado más que como una bestia salvaje. Tenía la confianza de alguien que ya había conquistado innumerables desafíos, y la crueldad de recordar a todos los demás lo insignificantes que son en comparación a él. Su odio por la debilidad se hizo evidente cuando se burló de los artistas marciales en el torneo de la super pelea, desestimando sus intentos de transformarse con células monstruosas como nada más que una forma de convertirse en mediocres. Aún así, comprendía la dura realidad de que incluso el monstruo más fuerte, si se le dejaba solo, acabaría siendo cazado y asesinado, y es por esto que actuaba con cautela, pese a su arrogancia. Cuando Bakusan lo atacó, vuelto loco con su nuevo poder, Goketsu no se molestó con él. En vez de eso, desvió con calma cada ataque, mostrando su superioridad sin dificultad alguna. Sabía que no había necesidad de aplastar físicamente a Bakusan cuando podía aplastar su espíritu con la misma eficacia. Goketsu estaba muy por encima de la mayoría de los monstruos que se había visto hasta ese momento. Sus golpes no solo dolían, sino que enviaban ondas de choque por el aire, creando una destrucción masiva con cada golpe. Incluso derrotó a Genos de un solo golpe, dejándolo aturdido. Y es que pese a su inmenso tamaño, se movía con una agilidad espantosa, lo cual combinado con sus artes marciales también dominó fácilmente a Suiryu, golpeando más rápido de lo que incluso Genos podía reaccionar y apareciendo detrás de sus oponentes en un instante. Esa velocidad, combinada con su movimiento ocular independiente, le permitía seguir a varios oponentes o enfocarse en movimientos de fracciones de segundos en combate. Era casi imposible tomarlo desprevenido, ya que observaba con bastante exactitud todo lo que sucedía en su entorno, y encima de esto, él jugaba con sus oponentes, humillándolos antes de un golpe definitivo. Y con Suiryu, él no peleó para ganar, peleó para aplastar su espíritu. Su filosofía fue fácil de entender: los fuertes sobreviven, los débiles perecen y los poderosos gobiernan a través del dominio. Por supuesto, toda la fuerza y bravuconería de Goketsu se vino bajo cuando se encontró con Saitama, donde de un solo golpe y sin esfuerzo fue salvajemente decapitado. Ashura Kabuto es la creación más aterradora que ha salido de la casa de la evolución, una criatura diseñada por el Dr. Genus para ser la forma de vida definitiva. Por lo tanto, él es una mezcla de inteligencia, brutalidad y un toque de locura. Kabuto no solo se veía a sí mismo como superior, pensaba que él era el siguiente paso en la evolución humana y que estaba destinado a gobernar, y esto se hacía acompañar del incontrolable sed de violencia de Kabuto y su falta de control. Físicamente, Kabuto fue un monstruo. Su fuerza bruta le permitía dominar con facilidad a algunos de los oponentes más fuertes, y uno de estos fue Genos, quien no tenía ninguna posibilidad.
Kabuto se deshizo de él como si fuese una mosca, venciéndolo en solo 2 golpes y desviando tus ráfagas incinerantes con nada más que un soplo de aire, y era tan resistente que su cuerpo desviaba balas, llamas e incluso ataques de energía de alta potencia. Es decir, Kabuto es una fortaleza andante, capaz de repartir y recibir castigos a un nivel que pocos podían igualar. Sin embargo, lo que realmente diferenciaba a Kabuto fue su transformación, el modo carnicería. Cuando liberaba este poder, su cuerpo se hinchaba, sus dientes se afilaban, sus ojos se volvían rojos y se convertía en un berserker imparable. En este estado, su ya inmensa fuerza se disparaba y podía pelear durante una semana completa sin parar. El estilo de pelea de Kabuto es brutalmente eficaz, sus golpes de brazos rígidos y su única técnica de respiración lo hacían versátil en combate, capaz de adaptarse a diferentes oponentes con facilidad, tanto si se aporreaba a sus enemigos con su fuerza física como si anulaba sus ataques con una simple exhalación. Él estaba estableciendo que es una fuerza imparable. Además de esto, él contaba con la inteligencia suficiente para evaluar a sus enemigos, incluso percibió el incomparable poder de Saitama, y asimismo lo pensó 2 veces antes de pelear con él, pero su orgullo y temperamento fueron más fuertes, y en vez de retirarse, decidió enfrentarlo, y esa decisión, como quizá ya te imaginas, acabó bastante mal para él. Aún así, esa combinación de confianza e instinto hacía de Kabuto un oponente excepcionalmente letal. El 100 pies anciano es un espécimen que solo podía describirse como una calamidad viviente. Este 100 pies es masivo y su tamaño por sí solo lo convertía en un desastre natural andante. Sin embargo, además de su tamaño, este contaba con una combinación de mente táctica, devastadoras habilidades y una defensa casi impenetrable. El 100 pies anciano fue bastante enfocado y pragmático, así que no perdía el tiempo con palabras o peleas innecesarias. Su comportamiento era más cauteloso que arrogante, un cambio posiblemente causado por su experiencia cercana a la muerte con Blast 2 años antes. Aquella batalla le dejó una marca inolvidable, haciéndolo más precavido, y también alimentó un fuerte odio hacia aquel que casi lo mataba. Por lo tanto, cuando el 100 pies anciano entraba en el campo de batalla, no se limitaba a pelear, sino que arrollaba. Su fuerza fue descomunal, y ciudades completas se derrumbaban a su paso. Él se deshacía de sus oponentes de un solo golpe, como lo hizo con Bate Metálico, aplastaba edificios con un simple movimiento de su inmenso cuerpo, e incluso rebanaba la tecnología más avanzada con sus afiladas mandíbulas. Pero su destructivo poder no se limitaba a la simple fuerza. Para una criatura como él, se desplazaba a una velocidad alucinante, además de que escapaba bajo tierra rápidamente como un método de ataque y defensa. Y su resistencia es lo que lo hace mucho más impresionante, ya que su caparazón actúa como una fortaleza impenetrable. Explosiones, puñetazos, misiles, nada le hacía daño. Desde los ataques de Bate Metálico que aniquilaban amenazas de nivel demonio con un solo golpe, hasta la fuerza combinada de Bam, Bom y Genos, ninguno de ellos fue capaz de hacerle daño significativo a su máxima defensa, y si acaso lo conseguían, entonces él simplemente se regeneraba, no importando el tipo de daño que le fuese causado. Y esta regeneración, unida a su capacidad de mudar, lo hacía simplemente aterrador. Cada vez que se despojaba de su caparazón exterior, volvía más grande, más fuerte y más resistente. Y como si fuese poco, sus entrañas estaban recubiertas de fluidos digestivos altamente corrosivos, que convertían en lodo todo lo que acababa en su interior. Y luego estaba su movimiento característico, el maremoto 100 pies, un movimiento giratorio y destructivo, con el cual enviaba ondas de choque por todo su entorno y derribaba todo lo que estuviese a su paso. Aún así, incluso un monstruo tan formidable como 100 pies anciano tenía límites, ya que al final, Saitama y su imparable puñetazo acabaron con él, aniquilándolo por completo de un solo golpe. Este es Robert, y es lo que obtienes cuando tomas el concepto de perro guardián y lo elevas a proporciones monstruosas. Él es imponente, feroz y el protector definitivo de la asociación de monstruos. A primera vista, Robert no parece inmediatamente hostil. De hecho, durante su primera aparición ante Gaio y Tareo, se ve bastante comedido, dejándolos en paz cuando retrocedieron lentamente. Pero no dejes que ese momento de calma te engañe. Cuando su territorio se ve amenazado o se siente provocado, se transforma en un depredador implacable que ataca con todo lo que tiene. Y lo que lo hace aún más peligroso es que no importa contra quién pelee, amigo o enemigo, él ataca indistintivamente. Y cuando se habla de combate, este perrito es un desastre natural andante. Su movimiento más característico es disparar ráfagas de energía destructiva por la boca, rápidos estallidos de poder ardiente que demuelen todo a su paso, reduciendo la piedra a cenizas y aniquila a sus oponentes en cuestión de segundos. Incluso Garo tuvo dificultades para esquivarlas, y un impacto directo lo dejó gravemente herido. Los ataques
ataques energéticos de Robert son tan intensos que las ondas de choque por sí solas pueden hacer temblar el suelo, lo que hizo que Saitama los confunda con un terremoto. Y como si no fuese suficiente, la fuerza física de Robert es igualmente aterradora. Él aplastó al Garo contra las paredes y suelos con facilidad. Además, él aguanta golpes que acabarían fácilmente con cualquier monstruo. Por ejemplo, sobrevivió a un puñetazo directo de Saitama, un puñetazo que dejó un enorme cráter y sacudió toda la sede de la Asociación de Monstruos. Y aunque quedó fuera de combate brevemente, Robert se recuperó con rapidez, lo que indica que es indudablemente resistente. E incluso después de que fue debilitado por Saitama, resistió las técnicas más potentes de Van y Von, incluyendo la que antes había derribado al 100 pies anciano. Y encima de esto, él es sorprendentemente rápido para su tamaño, pudiendo mantenerse a nivel de Garo en su forma de medio monstruo, e incluso corre horizontalmente por las paredes como si nada. Y esto se combina con su habilidad para moverse sigilosamente, la cual incluso toma desprevenidos a combatientes experimentados como Van y Von, quienes solo se dan cuenta cuando ya es demasiado tarde. Y si a esto le añadimos sus agudos sentidos, especialmente el olfato y el oído, Robert se convierte en una pesadilla para cualquiera que intente esconderse o escapar. Sin embargo, aunque ya es un monstruo, él no ha perdido sus instintos caninos, y esto lo vemos cuando Saitama lo manda a sentarse, haciendo que obedezca al instante. Este momento no solo fue hilarante, sino que cambió por completo la dinámica. Él empezó a tener miedo de Saitama, negándose a atacarlo incluso cuando Orochi lo estaba mandando, de modo que luego de la caída de la Asociación de Monstruos, él se redujo al tamaño de un perro normal, volviéndose más dócil y adorable, y acabó siendo la mascota juguetona de Saitama. Hiro es uno de esos personajes que llaman a la atención al instante, no solo por su aspecto, sino por lo astuto y calculador que es. Él es la marioneta de Psychos, pero no es un simple monstruo, sino la mente detrás de la asociación en todos los sentidos, con sus espeluznantes ojos que todo lo ven, y su aura siniestra. Orquestó batallas, llevó a cabo alianzas y actuó como consejero de confianza de Orochi, y todo esto lo hacía al mismo tiempo que mantenía oculta la verdadera identidad de Psychos. Lo interesante de Hiro es la confianza que tiene en sus propias capacidades. Realmente pensaba que podía enfrentarse a algunos de los personajes más poderosos, como Tatsumaki, y aunque ese exceso de confianza se convirtió en su perdición, es fácil entender por qué tenía tan buena opinión de sí mismo. Y es que Hiro no solo fue inteligente, sino también poderoso. Su psicocinesis fue de primer nivel, capaz de levantar todo tipo de objetos, inmovilizar enemigos como Garo y manipular la gravedad hasta niveles insólitos, aumentándola hasta 300 veces más de lo normal. Él también usa la telequinesis para materializar un cubo encogedor con el que aplasta a los desobedientes, o espía a los enemigos con sus pequeñas réplicas de drones. Hiro siempre tenía los ojos puestos, literalmente, en todo, desde vigilar la disposición del cuartel general de la asociación, hasta analizar los puntos fuertes de sus enemigos. Incluso tiene la única capacidad de evaluar los niveles de poder, lo que se hacía muy útil para evaluar amenazas como Garo, de modo que este nivel de perspicacia lo había convertido en el estratega perfecto. Sin embargo, lo que realmente hizo que Hiro destacase fue su conexión con el lado científico de la asociación. Él experimentaba con monstruos para romper sus limitadores, y ayudó a hacer de Orochi el llamado ser definitivo, lo que nos enseña hasta qué punto comprendía la mecánica del poder. Esa mezcla de dominio psíquico y genio científico convirtió a Hiro en algo más que un villano. Además, cuando las cosas se ponían intensas, tenía un más bajo la manga, bajo presión, podía transformarse en una versión más oscura y aterradora de sí mismo, con ojos adicionales y un aumento de su poder psíquico. Sin embargo, debido a su confianza, él acabó subestimando el poder de Tatsumaki, quien aniquiló sus defensas como si nada. La caída de Hiro no se debió a su debilidad, sino que confió demasiado en su propia astucia y subestimó la psíquica más poderosa de toda la serie. La historia del emperador sin hogar es la trágica historia de un hombre normal llevado a su límite, que encuentra consuelo en un poder ominoso que convierte su desesperación en destrucción. Antes de que obtuviese sus habilidades, él llevaba la vida de un empleado común y corriente que vivía al día a día e intentaba mantener su vida. Luego de una serie de acontecimientos humillantes, como quedarse sin trabajo y desalojado, él se amargó completamente hacia el mundo que le había dado la espalda, pero su perspectiva cambió un día en que se quedó mirando a la inmensidad del cielo y se dio cuenta de lo insignificante que es la humanidad comparada con la grandeza de la naturaleza.
En ese momento, el odio que sentía se desvaneció y fue sustituido por un profundo desprecio hacia toda la humanidad y el daño que había causado a la Tierra. Esto lo llevó al punto de pensar que la única forma de devolver el balance era borrando a toda la humanidad. Sin embargo, el aplastante peso de esta comprensión lo dejó desesperanzado y decidió que la mejor forma de escapar de la miseria de la existencia es la muerte. Fue entonces cuando Dios apareció ante él. Ese ser misterioso le concedió un poder imaginable y con él un nuevo propósito, y desde entonces tomó el papel de destructor de la humanidad, viéndose a sí mismo como un salvador digno elegido para limpiar a la tierra de su civilización cancerígena. Eso le produjo un evidente complejo de Mesías, al punto de que piensa que solo él tiene la visión y el poder para comprender la difícil situación del mundo y actuar en consecuencia. Físicamente, él es tan débil como cualquier humano, pero es su poder de la manipulación de la energía lo que lo eleva al nivel de los demás ejecutivos. Él invoca incontables bolas de luz destructiva que explotan al contacto con una fuerza devastadora. Esas esferas de energía son increíblemente versátiles, lo que les permite perseguir a sus objetivos, incluso después de que son disparadas. En combate, el emperador sin hogar es un especialista de medio a extenso alcance. Mantiene las distancias con sus enemigos, lanzándoles una lluvia de bolas de energía y evitando los combates cuerpo a cuerpo. Porque como ya dije, físicamente él es bastante débil. También es inteligente y utiliza el sigilo para tomar desprevenidos a sus oponentes. Por ejemplo, él se acercó sigilosamente a Zombie Man y acabó con él antes de que pudiese reaccionar. Encías es una criatura que se rige exclusivamente por el hambre, devorando todo lo que está a su paso. Lo que distingue a Encías es como este apetito insaciable conforma su personalidad. Pese a que es incapaz de hablar, es evidente que Encías es algo más que una máquina de comer sin sentido. Él acata mandatos, participa en estrategias y exhibe una inteligencia intimidante para algo tan glotón como él. Básicamente, él es una criatura que se mueve por los impulsos instintivos, y no hay nada que le moleste más que el hecho de que se le niegue la comida. No obstante, su apetito no solo es una rareza, sino también un arma. El sistema digestivo de Encías es casi un infierno, capaz de descomponer cualquier cosa, desde escombros hasta materiales altamente resistentes como la katana de Samurai Atómico, e incluso el cuerpo casi invencible de Darkshine. Incluso Pete Guard admitió que la digestión de Encías hacía que la suya pareciese un truco de principiante. Cuando Encías come, no solo aumenta de tamaño, sino que procesa lo que come casi al instante, y vuelve a su tamaño original instantáneamente. Su mordedura es capaz de aplastar maquinaria pesada e incluso atraviesa barreras psíquicas. Master quedó literalmente atrapado en sus fauces, incapaz de escapar pese a su inmenso poder físico. Él sale del suelo para atacar sorpresivamente, extiende su boca hasta donde necesite para tragarse lo que sea, no importando su tamaño. Y es que pese a su aspecto voluminoso, casi cómico, Encías es sorprendentemente rápido y sigiloso, y toma desprevenidos incluso a los héroes más experimentados. Además, aún después de que había recibido golpes de alguien como Pete Guard, él los resistió sin rasguño alguno, y si acaso resulta herido, se recupera rápidamente debido a su capacidad de regeneración, no importando el tipo de daño que reciba. Sin embargo, incluso Encías tenía límites. Cuando Feo lo partió por la mitad, su regeneración no tuvo efecto alguno. Orochi es un monstruo que impone miedo y respeto por el simple hecho de su existencia. Él no habla mucho, pero tampoco tiene por qué hacerlo. Su inmensa presencia y poder dicen todo por él. Como jefe de la asociación, es un ejecutor aterrador que mantiene a todos a raya. Sin embargo, detrás de todo, es Saikos quien mueve los hilos, utilizando a Orochi como su arma definitiva. A lo extenso de los años, le ha lavado la mente para que obedezca casi por completo. Pero Orochi es más de lo que parece, aunque le sigue el juego. Él tiene sus propios planes. Utiliza Saikos para hacerse más fuerte y oculta todo su poder hasta el momento oportuno. Su aspecto y su conducta calmada engañan a muchos, pero es un genio del combate. Incluso Karo lo subestimó, confundiendo su silencio con simplicidad. Los agudos instintos de Orochi le permitieron ver la fuerza de Saitama, algo que solo unos pocos como Boros o Kabuto habían conseguido. Él conectó los puntos al instante, dándose cuenta que fue Saitama quien acabó con Goketsu 100 pies anciano y Robert. El ansia de poder de Orochi impulsa todo lo que hace, literal y figuradamente. Él se come a sus aliados, tomando su fuerza y habilidades para alimentar su evolución. Esta habilidad definitivamente lo convierte en un oponente aterrador,
porque cada batalla lo hace más fuerte. Su cuerpo es un arma en sí mismo, que cambia constantemente y se transforma, tomando formas cada vez más letales. Y cuando se pone serio, se deshace de su apariencia humanoide y se convierte en una bestia parecida a un dragón, con extremidades y cabezas de serpientes que muerden, arañan y queman. El fuego es una de sus herramientas más letales, y no estoy hablando de una llama normal. Su fuego quema tan intensamente que derrite y explota todo lo que toca. Él es una mayor amenaza porque aprende en tanto pelea, copiando técnicas como el puño aplastador de rocas de Van, después de haberlo visto una sola vez. Y esto se combina con el hecho de que físicamente, Orochi es uno de los monstruos más rápidos y fuertes que se han visto en esta serie. Sin embargo, su obsesión por hacerse cada vez más fuerte y su creencia en una profecía de convertirse en Dios lo llevan a su perdición. Aún así, él fue protagonista de uno de los combates más interesantes en los que Saitama ha participado, combate en el que todas sus habilidades y transformaciones se quedan en la nada ante un simple puñetazo. Pero independientemente del resultado, es innegable que Orochi es un monstruo bastante interesante. A primera vista, Agua Natural Malvada luce como una mancha gigante de agua, pero no lo es. Esta criatura es un monstruo sin mente que no piensa ni siente como los demás, ni siquiera tiene personalidad propiamente dicha. Por lo tanto, Agua Natural Malvada es implacable, ataca a quien sea que le sienta hostilidad, casi como un mecanismo de defensa viviente. No anda buscando venganza o intentando conquistar el mundo, simplemente reacciona ante cualquier tipo de agresión, lo que la convierte en una auténtica fuerza de la naturaleza. Su cuerpo está hecho completamente de agua, lo que significa que no tiene órganos ni puntos débiles a los que atacar, así que por mucho que la golpeen, no existe ningún punto vulnerable que atacar, y es posible que esté dispersa en un segundo, pero vuelve enseguida. De hecho, incluso sobrevivió al golpe serio de Saitama, algo que ningún monstruo había conseguido. Este cuerpo líquido no solo es resistente, sino también bastante versátil. Agua Natural Malvada cambia de forma a voluntad, pasando de un charco inofensivo a un monstruo gigante con una enorme mandíbula o incluso una enorme espada. Su capacidad para cambiar de forma es lo que mantiene a los héroes alerta, ya que nunca saben qué forma va a adoptar a continuación. Sin embargo, lo que realmente hace que destaque es su poder para absorber líquidos. Ella absorbe cualquier cosa desde petróleo hasta agua del mar, y se hace más grande y más fuerte con cada gota que absorbe. ¿Y qué pasa si se funde con el océano? Una de las habilidades más letales de Agua Natural Malvada son sus chorros de alta velocidad. Esos chorros son más rápidos que las balas y lo bastante fuertes como para atravesar metal, armaduras e incluso algunos de los héroes más resistentes. Y cuanta más agua absorbe, más potentes se vuelven estos chorros, por lo que es más difícil defenderse de ellos. E incluso cuando es lo bastante pequeña como para hacer un charco, los chorros son bastante potentes como para incapacitar a héroes de clase A. También es prácticamente inmune a la congelación y a los ataques químicos, de modo que la única forma de deshacerse de ella fue el sistema digestivo de Pit Cat, quien la consumió y la disolvió con sus ácidos estomacales. Esperma tiene una actitud arrogante y exagerada y presume constantemente de lo único que es, en especial cuando cuenta con el apoyo de un montón de clones, pero su confianza es una especie de escudo. En el fondo, Esperma siente inseguridad de cómo lo ven los demás, no soporta que lo menosprecien por su aspecto o personalidad, y si alguien se atreve a menospreciarlo, termina enfureciéndose bastante. En cuanto a su poder, él es mucho más que un amasijo de células blandas. Su principal fuerza reside en su capacidad para replicarse a sí mismo, y cuantas más células tenga, más fuertes se vuelven sus clones, con la capacidad de básicamente dominar a cualquier oponente. Sin embargo, esas células no solo son una amenaza por su número, tienen una serie de habilidades que le dan una ventaja en combates sin igual. Por un lado, su regeneración es demencial. Si uno de sus clones resulta herido o cortado en pedazos, el daño no importa, ya que estas partes se regeneran, lo que significa que a menos que acaben con él de una sola vez, simplemente se va a multiplicar. Él cuenta con el suficiente poder como para vencer a héroes como Samurai Atómico tan solo con su fuerza. Además, su velocidad y reflejos tampoco se quedan atrás. Es bastante rápido como para esquivar ataques que son imposibles para la mayoría de las amenazas. Y como si fuese poco, puede cambiar su cuerpo y así adoptando diferentes formas, extremidades, cabezas, lo que mejor se adapte al combate. Con el tiempo, Esperma alcanza un nuevo nivel de poder al fusionar sus células en una forma única y más poderosa, conocida como esperma dorado. Esta
evolución marca la cima de sus habilidades, al menos como amenaza de nivel dragón. Mantiene toda la arrogancia del original, pero con un toque más calculado y sádico. Sigue siendo un combatiente implacable, pero miles de veces más fuerte y estratégico. En su forma dorada, su fuerza está en un nivel completamente distinto. Es lo bastante poderoso como para derribar a monstruos como Feo de un solo puñetazo, e incluso supera fácilmente a Darkshine, a quien humilla e incluso debilita su confianza. Él puede aplastar a sus enemigos antes de que se den cuenta de lo que ha pasado, e incluso después de que Samurai Atómico le corte el brazo, él apenas se inmuta, dispuesto a seguir peleando como si nada. Y si a eso le añadimos su resistencia a los ácidos, tenemos un monstruo capaz de resistir todo tipo de ataque, ya que en esta forma es capaz de dominar a la mayoría de los héroes de clase S. Feo es un salvaje brutal y despiadado, cuya existencia parece estar alimentada por los celos y el odio, especialmente hacia cualquiera que encarne las cualidades de las que él siente que carece. Su odio hacia sí mismo es tan intenso que lo ha convertido literalmente en la criatura grotesca que es, tanto física como mentalmente. Ese odio se aprecia claramente en sus interacciones con héroes como Amai Max, cuyo atractivo y carisma hacen que Feo se enfurezca. Y cuando se habla de pelea, Feo nunca se contiene, le encanta la violencia pura y simple. Así que va golpeando a sus enemigos con una fuerza abrumadora y burlas despiadadas. Su estilo no tiene delicadeza ni elegancia, él solo intenta aplastar a sus oponentes con la brutalidad de sus ataques. En él no existe nada sutil, y eso es lo que lo hace tan aterrador. Él no solo busca vencer, sino aplastar física y mentalmente a cualquiera que se interponga en su camino. Sus combates son espectáculos de crueldad, como cuando le parte la cara a Mai Max, o cuando aplastó a Tank Master, literalmente. Feo es sorprendentemente rápido y ágil. Sin embargo, su fuerza, por supuesto, es su rasgo más destacado. Él golpea con tanta fuerza que incluso los héroes más fuertes de la clase S tienen dificultades para hacerle frente, ya que sus ataques, especialmente sus puñetazos, dejan a sus oponentes totalmente demolidos. Y peor aún, luego de que fue engullido por encías y empapado de fluidos digestivos, Feo no solo sobrevivió, sino que se adaptó. Su cuerpo quedó envuelto en ácido, convirtiéndolo en una amenaza andante mucho más amenazante. Sus golpes ya no solo dolían, sino que derretían. Él podía lanzar ataques a distancia con chorros de vómito o saliva, y esa transformación también lo hacía más resistente a los daños, ya que su cuerpo disolvía los ataques físicos que le lanzaban. Boros es un guerrero consumido por el aburrimiento de la invisibilidad. Para él, la emoción de un buen combate es lo único que da sentido a su existencia, y viajó por todo el universo en busca de alguien que pudiese satisfacerlo, y fue esta búsqueda lo que lo llevó a la Tierra. La fuerza física de Boros es a un nivel que todavía al día de hoy, pocos personajes han podido alcanzar. Él golpeó a Saitama con tanta fuerza como para hacerlo volar a través de varias paredes e incluso a través del espacio, donde Saitama se estalló con la luna. Además de esto, Boros tenía la habilidad de combinar su fuerza con ataques de energía, materializando devastadoras ondas de choque y explosiones que podían quemar todo a su alrededor. Sin embargo, lo que más destacaba de Boros por encima de muchos fue su resistencia. Los puñetazos normales de Saitama, puñetazos que aniquilaban a cualquier oponente al instante, apenas le hacían daño, y solo por eso ya se había colocado en una liga distinta. Si a eso le añadimos su alucinante capacidad de regeneración, tenemos a alguien capaz de reponerse no importando cuántas veces fuese abatido. Boros se recompuso como si nada. Por supuesto, incluso la regeneración tiene sus límites, y Boros llegó a ese punto cuando soltó todo lo que tenía en su ataque final, y ni siquiera su cuerpo podía mantener el alto nivel de exigencia que había alcanzado. En su estado normal, Boros ya es demasiado rápido como para que la mayoría de gente lo siguiese, pero cuando activó la ráfaga meteórica se convirtió en un espécimen imparable. Esta transformación elevó su velocidad y poder a niveles imparables, haciendo que partes de su nave se fundiesen tan solo con su movimiento, y según lo que se explica, él podía golpear con una velocidad cercana a la luz, que es lo que facilitó que él mandase a Saitama hasta la luna. Esa forma fue el punto más alto de Boros, pero tenía un alto costo, que gastaba su energía y acortaba su tiempo de vida, lo que nos enseña cuánto estaba dispuesto a sacrificar por una pelea de verdad. Y luego está el cañón crujiente de estrella colapsante, su movimiento definitivo. Este no es una simple explosión de energía, sino un rayo tan potente que pudo haber arrasado la superficie del planeta, o incluso todo él. Boros utilizó hasta la última gota de energía en ese ataque, haciendo de esto un verdadero último esfuerzo para acabar con Saitama. Ciertamente no funcionó, pero la magnitud del ataque fue suficiente para haber acabado con cualquier oponente que no fuese Saitama. Sin embargo, lo que hace a Boros tan memorable no solo es su poder, sino su carácter. Incluso en la derrota, él parecía haber hallado la paz, porque finalmente había peleado con un oponente capaz de llevarlo al límite.
Garo es uno de los personajes más atractivos de One Punch Man y su historia es tan profunda como estimulante. En el fondo, Garo es una persona impulsada por la rebelión, alguien que se siente profundamente desilusionado con las etiquetas de la sociedad, aunque la mayoría lo ve como un antagonista. Sus motivaciones son más matizadas. Él busca denunciar la falsedad de un sistema que glorifica la fuerza bajo la apariencia de heroísmo, en tanto que demoniza a los que ellos mismos catalogan como villanos. Su odio por las normas sociales alimenta su evolución y su deseo de convertirse en una auténtica amenaza es tanto una crítica a la sociedad como una búsqueda personal de la fuerza definitiva. Desde el inicio, Garo exhibe un prodigioso dominio de las artes marciales. Luego de entrenarse con Van, Garo aprendió el devastador puño aplastante de roca con corriente de agua, un estilo que combina fluidez, precisión y fuerza aplastante. Sin embargo, lo que lo distingue es su enfoque poco ortodoxo. Él no se limita a copiar técnicas, sino que las modifica y las adapta. Él refinó las enseñanzas de Van, las combina con el puño cortante de hierro de Torbellino, dando paso a una técnica de combate único. Y esa capacidad de innovar en combate es una de las cualidades que definen a Garo. Su evolución es un testimonio de su tenacidad. Cada derrota es una oportunidad para hacerse más fuerte, y cada combate es una lección. A diferencia de muchos que se dilatan ante la adversidad, Garo se va superando cada vez que se le empuja hacia el abismo. Esta resistencia, unida a su incomparable capacidad de adaptación, lo hace una fuerza imparable. Su habilidad para anticipar y anteponerse a los movimientos de sus oponentes es tan aguda que incluso combatientes veteranos como Van y Von quedan impresionados por su potencial. A medida que los combates de Garo se intensifican, también lo hace su poder, y su transformación en monstruo es tanto física como simbólica. Esto no solo es un simple cambio de aspecto o de fuerza, sino de la culminación de sus creencias y experiencias. Cada combate lo acerca más al límite, y cuanto más avanza, más imponentes se vuelven sus habilidades. Su limitador empieza a romperse y su cuerpo evoluciona, de modo que va adaptándose a su ascendente poder. Y su estilo calamidad, puño asesino de dioses, es una culminación de todas las artes marciales que ha dominado. Esta técnica es una mezcla perfecta de potencia, velocidad y estrategia, que le permite enfrentarse incluso a los enemigos más temibles. Aún así, su transformación va mucho más allá. Cuenta con una regeneración que le permite recuperarse tan rápido, que es como si la herida nunca se hubiese producido. Él ha sido capaz de resistir ataques como las ráfagas de energía de Robert, hasta los golpes del 100 pies sabio. A medida que avanza su transformación, Garo desarrolla resistencia a condiciones extremas, como el calor, el ácido y los ataques psíquicos, lo que lo convierte en una pesadilla para cualquier oponente. Además, se mueve tan rápido que materializa imágenes secundarias de sí mismo, e incluso se adelanta a los oponentes más veloces. Durante su batalla con Flashy Flash y Esperma Platino, su velocidad combinada materializa patrones de luz, lo cual es un testimonio de la velocidad sobrenatural de sus intercambios. Y a medida que su transformación se acentúa, Garo se vuelve capaz de hazañas que desafían la comprensión, que es lo que hace cuando parte el 100 pies sabio por la mitad, o cuando produce ondas de choque tan poderosas que distorsionan los campos magnético y gravitatorios de la Tierra. Aunque su desarrollo es indudablemente impresionante, hay una diferencia fundamental en el desarrollo de la fuerza y el dominio de la misma. Eso se hace evidente cuando pelea con Saitama, donde ni siquiera las técnicas más poderosas de Garo, como el Mega Fajin masivo, no causan ningún efecto importante. Sin embargo, esos enfrentamientos no solo son físicos, sino también ideológicos. La determinación de Saitama y su indiferencia ante los ideales de Garo ponen de manifiesto la inutilidad de la rebelión de este último. Lo que hace realmente fascinante a Garo es que su transformación tiene que ver tanto con el carácter como con el poder. Sus inicios como artista marcial desilusionado hace que se convierta en un ser casi divino. Es un reflejo de su confusión interior. Aunque afirma que desea convertirse en un monstruo, sus acciones desvelan una verdad más compleja. Las batallas de Garo a menudo protegen a los que le rodean, aunque sea involuntariamente, y sus interacciones con personajes como Tadeo destacan bastante lo que queda de su humanidad, independientemente de que tanto la oculte. Y listo, con esto hemos llegado a la parte final de este video. Si has llegado hasta aquí, supongo que te ha gustado, y si es así, de inmediato deja tu me gusta, comenta lo que más te gustó, lo que no te gustó, si me faltó algo, o si simplemente me equivoqué. Lo que sea que pienses, coméntalo. Además, comparte ese video con quien pienses que le pueda gustar, y no olvides mencionar qué personaje te gustaría ver en un próximo video. Y bueno amigos, eso ha sido todo, así que por el momento me despido. Yo soy Mats, y hasta la próxima. ¡Chao!